Una idea no se asemeja a una lamparita que se enciende. Tampoco se parece a un faro que nos guía en la oscuridad. A veces nos desorienta. El pensamiento crece como las ramas de un árbol frondoso. Algunas se entrelazan, otras se alejan. Sus contornos son desparejos. Para entender es necesario observar con atención, detectar identidades, verificar relaciones, confirmar apartamientos. Los genios discurren entre las ramas, las trepan, las habitan. Buscamos entre ellas la posibilidad de diálogo, buscamos cruces y puentes. Esta conversación la tengo fechada cuando empezó un 20 de julio de 2001. Comenzamos a hablar de este posible cruce que vamos a tratar de profundizar un poco hoy, a sabiendas de que no se va a terminar tampoco y que es simplemente una posibilidad la que vamos a tirar. Alejandro Dolina y Darío Stanraiver, la conversación infinita. Así como cruzamos a Han con Charly García, hoy vamos a cruzar a Foucault con Los Redonditos de Ricota. Nos vamos a centrar sobre todo en lo que son las manifestaciones jurídicas de su filosofía, tema al que él le dedicó gran parte de su obra. Pero vamos de lleno primero con el pensador. Vos tenés trazado acá el mapita, así que vamos a tratar de seguirlo. Hay un primer binomio en el pensamiento de Foucault que es insoslayable, que es la relación entre el saber y el poder. Él dice que van absolutamente de la mano y se basa sobre todo en lo que son las ideas de Nietzsche. Sí, el eslogan saber es poder es nietzscheano. Es nietzscheano porque Nietzsche decía, creo que en La Gaia Ciencia, que vivimos en una roca astral, refiriéndose al planeta Tierra, en donde alguien algún día decidió inventar el pensamiento. Con esto lo que dice Nietzsche es que no existe un sujeto que sabe, un sujeto que inmanentemente está dado a conocer. El saber es producto de una puja de fuerzas instintivas. Y esta cita de Nietzsche no es menor en el sentido que va a tener la potencia del aforismo. Si bien Nietzsche tiene la complejidad de abarcar muchísimos temas, de ser plenamente actual sus ideas, de hecho el concepto de que no existe la verdad, existen interpretaciones. Esa es la gran frase, no hay hechos sino interpretaciones, y va de la mano con esto que estamos diciendo. Tiene una vigencia enorme, no podemos olvidarnos la frase máxima de Nietzsche, la más conocida quizá, que es Dios ha muerto. Y sus sombras. Y al decir eso es casi una frase ricotera. Para Nietzsche, vamos ya a poner un poco más en claro, la relación, el modo que conocemos el mundo no está en el sujeto. Es el producto de su lucha instintiva. Él habla de espadas que se chocan, espadas poderosas de fuerzas que se chocan, y en sus chispas está el germen de lo que nos permite interpretar todo aquello que nos rodea. No hay nada inmanente, no hay un sujeto que genera conocimiento. La relación es inversa en Nietzsche y la relación es inversa en Foucault. El poder y el saber genera el sujeto. Sí, acá de hecho ya tengo el primer concepto para leerlo literal, en la verdad y las formas jurídicas. Acá lo tengo pintado en amarillo el parrafito, en la primera clase, porque son unas desgrabaciones hechas de una conferencia en Río de Janeiro. Conferencias que dio en la década del 70 en Río. En un momento dice: creo que en Nietzsche se encuentra un tipo de discurso en el que se hace el análisis histórico de la formación misma del sujeto. El análisis histórico del nacimiento de un cierto tipo de saber. Esta idea constitutiva. Es fundamental. Parados en este concepto de que el saber es poder y de que acceder a la producción de esa información que nos va a llegar genera poder, y que siempre hay alguien detrás de lo que se nos informa y del recorte que se nos da del todo, y estamos en una actualidad. Primero que me vino a la mente cuando me dijiste este puente es: los dos son profundamente ochentosos. Más allá que la muerte de Foucault es en el año 84, y que corta la década, y que los grandes escritos de él son de la década del 70,
Yo creo que es ochentoso en el sentido que analiza la época de los 80 y es producto de la época de los 80. De esos saberes cruzados, de esa mística tardía de la década del 70 que empieza a metamorfosearse en otra cosa. Perfecto. Y con una idea de combate. A mí me parece Sí. que los 80 ya es la consumación en la cultura de algo que en los 70 no era necesariamente en la cultura, era como en la política, eran muchas vanguardias juntas. Foucault creo que es el lector que es Sí, es el escritor que inventa los lectores el ochentosos. lector que tiene que darse cuenta de este entramado que hay atrás, él o Barthes, quizá, o los dos, y que... Forman parte de la misma familia de disolventes, como le dicen sus Exactamente, detractores. y que entonces yo siento que conviven en ese universo que claramente no es el actual, porque si hay algo que nos está pasando en estos tiempos es que no tenemos a quién encolumnarnos para seguir. En el plano de lo jurídico, ¿por qué es importante y por qué Foucault se mete tanto? Te va a decir, bueno, todo poder genera saber, todo saber retroalimenta el poder. Fenómeno. ¿Dónde podemos verificar la construcción de verdad? Bueno, un expediente judicial es una reconstrucción de determinado suceso, determinada narrativa, de determinados acontecimientos a partir de un sentido determinado que de algún modo u otro tiene que ser probado. A eso se refiere con la producción de verdad. Esto Foucault lo va a remitir o lo va a arrancar a estudiarlo muy en serio, sobre todo en la Edad Media con la Inquisición. Pero en realidad la podemos trasladar hasta nuestros días y pensar un poco cuál es la gran forma de tener por verificado determinado suceso. Pensemos en un padre que reprende a un hijo, que es que está todo absolutamente dado, todas las pruebas lo incriminan al niño. E igual el padre lo pregunta y le dice, ¿quién fue? ¿Qué es lo que busca el sistema disciplinario punitivo en ese caso para tener por verdaderamente probado algo? ¿Qué es lo que necesita del sujeto infractor? Ni más ni menos que la confesión. Principio, ¿no? Con si esta cárcel sigue así, ¿no? Y esa potencia de la guitarra que nos viene a hacer bailar casi, ¿no? La Inquisición hace como es un primer momento que Foucault tiene muy en cuenta a la hora de hablar de producción de verdad. Y Va un poco más estoy atrás. omitiendo meterme con toda la parte poética de un ascensor ya sube, tu confesión ya sube, trazando un paralelismo, ¿no? Entre algo mecánico como un ascensor y una burocracia y un edificio, algo moderno, y tu confesión ya sube como algo casi sagrado, de inmemorial. Tu confesión ya sube hacia arriba, hacia Dios. Según Foucault, era fundamental para que todo el sistema pudiera respirar en paz,
que el convicto confesara. Y por eso se lo torturaba, a sabiendas de que el torturado va a hacerse cargo hasta del asesinato de Kennedy, ¿no? No Sí, tiene ningún sentido. en Hoy esta- nos parece que no tiene sentido. No, acá en esta parte claramente ya estamos entrando en una segunda zona, claramente estamos en vigilar y castigar. La idea de al que leyó esto, supongo que Contá cómo arranca, porque es el primer capítulo. le queda una sensación que es muy difícil que se te salga, muy difícil de olvidar. De hecho, leí muchos textos, pero pocos en los que de una lectura me di cuenta que era algo irreversible, en palabras de Gaspar Noé, algo irremediable. Cuando uno lee el principio de vigilar y castigar y lee los tormentos que sufre un condenado, se llama Damiens, que supuestamente mató al padre. No. Él intentó matar al rey, lo lastimó un poquito. Pasa que le ponen parricidio, Claro, porque era la figura paterna del rey. Que yo ya, de hecho, ni sé si era literal o no que atentó, que quiso hacerlo, porque Lo después, lastimó con un cuchillito. después de Eso todo, pasó. de tantas cosas que le hicieron, debe haber dicho que hizo todo eso y mucho más también. Pero Ahora había una cosa importante en aquellos momentos. el tema era exhibirlo Exactamente. después públicamente el suplicio de Damiens. Según él, en el siglo XVII, lo que marcaba sobre todo a la producción del saber poder jurídico era la penalización del convicto a través del suplicio. Y la un idea suplicio de... totalmente público. Sí, una idea aparte amplificado y de espectacularización del Exactamente. dolor, ¿no? Esta idea de hacer un espectáculo del padecimiento. Vamos a omitir los detalles porque la verdad que son Sí, no, durísimos. el que quiera leer, tenga ganas de leerlos, yo que- se recomienda igual la Yo lectura. que me considero alguien no muy blando, a la Es hora de la terrible lo que lectura, se le hace a Damiens. Lo leí ahí y Enfrente de todo el mundo, vivado por multitudes. de hecho no lo quise seguir, leí y habré leído 3-4 páginas y dije, bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá estamos. Y Pero era un momento que dice que, según Foucault, el poder se ejercía de este modo. El todo, rey, lo de Damiens y lo que viene después, todo el análisis Por eso, de pero- por qué la crueldad. claro, la crueldad es sobre todo para dejar una marca, no solo en el cuerpo del condenado, sino en toda la sociedad. Pero que, muy interesante lo miraba. que Foucault empieza, después ahora lo releí para esta charla, a las quinta página de este arranque, Propone otro modelo empieza también. a decir, Ok, ahí vamos. empieza a moverse, a movilizar la idea de que, bueno, lo contrario con lo contrario se cura. En algún Exactamente. punto. Esto que fue muy público. Pasa a en su ser, momento, la condena tiene que ser algo que el fallo es público, el juicio es público, pero lo que sucede con el reo va a ser algo privado. Ahora, Algo propiedad del Estado y que no lo vas a ver. es un momento un poquito posterior ese. Lo que sí tienen en común, el momento del suplicio y el momento de la disciplina, que es un tema que permanece vigente hoy y que hay que hablarlo en algún momento, se tiene que poder resolver, es que el que dicta la sentencia nunca es verdugo. Hay algo en la mitad que incomoda y que le impide a una misma persona cumplir las dos funciones. Pero vamos un poco a los redondos, a ver, porque acá, Marian, vos encontraste De hecho, es un puente. la idea de la profesionalización de los intérpretes al máximo. Exactamente. Y pero hay algo de que automáticamente a mí me remitió al final de Toxi Taxi. Tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal feroz, hacía cosa la fiera más fiera, ¿dónde está? Entonces taxi viene y va. Y tu sombra va detrás por las inundables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como fue. Sí, Taxi, acá hay algo importante. Cuando Mariano me marca el posible puente con la poética de esa canción, en un momento el indio canta: Luis María me dijo antes de morir, y yo me pregunto si pueden ser en realidad una forma poética de referirse a Luis XVI
y a María Antonieta. Puede ser eso, Puede ser eso, la puede ser que tesis eso es lo bueno que tiene del la ruso poesía. Boimbacher en su libro A brillar mi amor, que creo que dice que Luis Gran María bibliografía. era un amigo, Está bien. un amigo platense Está que fenómeno. murió en un pabellón, o no sé si en la puerta 12, porque el ruso Boimbacher establece muchas ideas. Lo importante para mí de Toxi Taxi es el final, cuando dice: de hordas de notables son los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos. La horda de notables claramente son los camaristas, son la gente con pelucas, son hordas de notables, porque ese nivel de cultura y de, vamos a llamar, de campo simbólico del poder, en palabras de Bourdieu, digamos, tienen un campo en el que pueden decir que hay sobre la vida ajena con autoridad y qué puede suceder. Esa idea termina siendo a su manera tan salvaje que reduce al otro, al cuerpo del otro, al alma del otro, a ser nada más que un paquete, a un negocio, a alguien sencillo, que barato, hay que mantener con una ración diaria de un catering. Y si nos podemos olvidar... A la fiera enjaulada. Dice, está bien, es una fiera enjaulada, evidentemente, porque así lo ha definido el sistema, y a la vez es un negocio pequeñísimo. Yo creo que es reducir al ser humano condenado a la mínima expresión posible. Claramente empezamos a decir... Hay una variación, va a haber mejor un no movimiento. verlo, bueno, y acá podrá ser el penal de Ushuaia, cuanto más lejos y el mejor. penal, claro, eso es una punta. Pero hay algo muy interesante. El pináculo, a fines del siglo XVIII, principios del XIX, de este sistema que ya no es de suplicio, de marca y de castigo, sino lo que Foucault llama disciplina, de observación, marcaje y regulación de la vida. Ya excedemos la lógica binaria del prohibido permitido. En otra obra, cuando habla de la sexualidad, dice, se arma una dieta. Ya no es nada más lo que podés y no podés hacer, sino lo que podés hacer en qué medida. Y la gran creación que él ve, y el penal de Ushuaia no fue ajeno, es la creación del panóptico, que se habrá escuchado muchas veces, que es uno de los grandes análisis que la idea hace de Foucault. que la idea de que hay un vigilante. Exactamente, el vigilante que puede ver todo sin ser visto. Exactamente. Y ahí hay algo muy clave también, porque en el panóptico podemos imaginar, se imagina sencillo y simplemente como un sistema de celdas tabicadas entre sí, un prisionero no se ve al otro, la arquitectura tiene forma circular, en el centro hay una torre que con un solo vigía, con pequeños movimientos, puede ver absolutamente a todos los reos que estén en esa No sé cuán lejos estamos Ahora vamos a actualmente en llegar. el domo de, ¿no? Ahí En el vamos domo a de llegar. alguna En la ministerio. no, y lo más lindo, que es lo más grosso que tiene el panóptico, la idea del panóptico, es que por un juego de luces y sombras, si bien el vigilante está perfectamente habilitado y capacitado para ver a todos los que están detenidos o no detenidos, porque el sistema panóptico también las escuelas lo tienen, los hospitales lo tienen. Foucault los lo vio manicomios en todas esas estructuras similares. En todas las estructuras, pero le todas faltó las ver instituciones del siglo XVIII. le faltó XIX. ver, y esto corre por mí, lo digo yo, no, Foucault no lo llevó a ver, pero no llegó a ver la máxima de las máximas, que es nuestra querida Internet, en la que cedimos todo un montón de nuestra... De información, datos. Ahora vamos a ir a un toque de ¿Quién eso. la ve y quién la maneja? Y el tema es que el chiste terrible en todo esto es que eventualmente el sujeto controlado, como se sabe tan visto, como se sabe tan medido, tan anatomizado segmento por segmento, en un momento introyecta la existencia del vigilante. Considera que está ahí aunque no lo ve, pero sabe que está. ¿Está? Esa es la otra gran pregunta, porque el pináculo, el logro, el momento en que vence este sistema panóptico, este sistema de disciplina, es el momento que se quedó internalizado el vigilante adentro de la cabeza del vigilado y que el vigilante abandonó la torre. La torre de vigilancia está vacía y sin embargo el sujeto está totalmente autorregulado. Me remite al arranque del proceso. Cada uno tiene un guardia a su manera que no te deja pasar. Exactamente, pero ¿por qué? Y que algún día hasta se puede ir y vos no entraste y se te fue la vida. Como dice la poética del indio, hablando de cuando te pasa esto y estás en una sociedad en la que te comiste todos estos cuentos. No sé si se estarán escuchando mis dientes chirriar, pero en Rock para los Dientes se habla en uno de los versos, sobre todo en el estribillo, se dice el gran efecto que tiene el panóptico, que es que te esnifa la cabeza. Sos un tipo
cada día más y te esnifan la cabeza y nada ni nadie nos puede parar. Te vació por completo. Te vas a estar vigilado, te vas a estar regulado, creyendo que hay un vigilante que capaz que se tomó el palo y se fue a tomar mate. Pero en ese juego de luces y sombras vos nunca podés tener por absolutamente cierto que esté o que haya abandonado el puesto. Y recuerdo el refrán, pero ¿no? ya te esnifó la cabeza, eso quédate tranquilo. Me acuerdo, y ya cerramos el tema, el refrán, la puerta mejor cerrada es la puerta completamente abierta. Vamos Entonces también, Sí. Foucault está muy bueno en este sentido, como habla de instituciones, como habla de cómo circula, esto es muy importante en la idea de Foucault, esto que contamos del poder y el saber no es estático. Foucault te dice, el poder circula por la sociedad, circula por sus prácticas, es asimétrica su distribución, va a haber gente más poderosa que otra, va a haber gente con capacidad de marcar infracción y gente que va a quedar marcada como infractora, pero lo que sí no es un territorio que esté ayuno de disputas, es un territorio de entreveros. Y acá yo siempre me pregunto mucho por una de las canciones más conocidas de Los Redondos, que es una de las más crípticas. de las más crípticas, pero en donde ya lo citamos un poco. Se habla de los teatros antidisturbios, se habla de que hay gente con los anteojos Ray-Ban que se están empañando en un baño turco, y yo no puedo dejar de pensar en las películas de los 80, en Rodolfo Rani haciendo de Sí. grupos de tareas de la ESMA con los Ray-Ban. En retirada. Quizá, bueno, también ese tema misterioso, ¿no? De qué es ser un vencedor vencido. Leyendo diarios en un baño turco, empañando ramas, rascando un hueso. Un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los besos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la falsa actual, teatro antidisturbio. En ese rollo de conocer polvo, hemos perdido unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte, más que suerte, sin alarmas. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Buena suerte, más que suerte, sin alarmas. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle. Bueno, ahí está el tema. Vos sabés que para mí en la canción hay un empate. Porque en realidad no se sabe quién vence y quién es vencido. Porque está el que está mascando huesos y empañando los Ray-Ban en el baño Sí. turco, pero están los otros también, Sí, que tienen una pertenencia, que se dejan mensajes en y las paredes de la calle. Y al final ciertamente esperanzador, ¿no? Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi casa. Ahí está, la idea de tribu. Hay una idea de colectivo que de algún modo está resistiendo. Pero para los que hacen análisis de teoría de juegos, lo que te comentan es que en general, si vos jugás un juego determinado una vez con una persona, hay como un par de estrategias que son muy básicas para más o menos garantizarte ganar o no perder tanto. Ahora el tema es cuando se prolonga en el tiempo, cuando vos a ese mismo jugador lo tenés que enfrentar muchas veces, muchos días seguidos. Ahí la cuestión se equilibra. Entonces yo siempre interpreto, si bien hay una referencia a un vencedor y a un vencido, me parece que en esa canción la idea del indio es que este espacio de disputa Foucaultiano esté más bien empatado, tienda a un equilibrio. Sí, seguramente eso es lo que te permite sobrevivir o vivir, ¿no? Que también es el juego de palabras, ¿no? ¿Estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Porque si la idea de vivir es la de la plenitud y la idea de sobrevivir es la de evitar no perder, y estamos oscilando en ese péndulo, ¿no? Y te va a tocar a veces vencer, a veces ser vencido, y siempre quedarte con la tribu de tu calle para tratar de aguantar y pasarse mensajes por las paredes. Pero entramos ya en
en la pregunta final. Porque a mí me gusta siempre corroborar, así como le gustaba a Foucault la confesión, a mí siempre me gusta intentar demostrar, aunque sea en mano, que regresar no es posible, que siempre hay algo distinto. Sí. Entonces, esa es una de tus preguntas esenciales, si se puede volver o no bueno, al lugar original, y una de las mías es si el pasado sigue pasando. exacto. Bueno, podemos preguntarnos lo mismo en el pensamiento de los redonditos de ricota y del indio, para ir ya, y con esto sí ya cerramos. Decir, che, loco, no hay salida. Si en vencedores vencidos no sabemos quién ocupa cada uno de esos roles, y capaz que a veces uno y a veces otro, y en todo caso lo único que queda es un poder que genera un sujeto de conocimiento y no la inversa. ¿Hay alguna manera de salir de todo esto? Y el indio la propone, y acá estuvimos viendo muchas continuidades por ahí entre el pensamiento de Foucault y de las letras de los redonditos de ricota. Pero hay una que a mí me fascina, que me imagino a un sujeto ricotero constituido como tal, diciendo: a mí no me formó ningún tipo de poder. A mí, yo ya me di cuenta que el amo se está haciendo pasar por esclavo al solo hecho de hacerme creer que existe solamente un modo de jugar este juego. Pero hay, sin embargo, un personaje, en el sentido genérico de la palabra, en uno de los temas de los redonditos de ricota, que a mí me fascina, que tiene el coraje de hundir en la nariz en el plato. ¿Podés creer que yo me iba a despedir así, gracias al que llegó hasta acá, y yo me despido? Gracias, acá, y con digo, la frase: si hace falta hundir la nariz en el plato, lo vamos a hacer por los tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. Y la frase anti-Foucault, la frase que cierra a través de la poesía. Yo creo que la lo reivindica Nietzsche, lo trae a Nietzsche acá, pero acá a la vuelta, a Valvanera, a tomar un... Acá le va a decir el sujeto ricotero, le dice: amigo, vos decime lo que quieras. Trae a Nietzsche a la plaza del Congreso, acá nomás, al ver una peli en el cine Gaumont, y a decir: en la pared: violencia es mentir. Buenas noches. Si hace falta hundir la nariz, en el plato lo vamos a hacer por los tipos que huelen a tigre, tan soberbios